de este evento con esta fase que son complicaciones quirúrgicas, desastres y respuestas hospitalarias. Dentro del chat tenemos las siguientes preguntas. Esta pregunta es para el doctor Armando Torres. Esta pregunta viene desde Perú. Nos dicen, Perú es un país muy sísmico. Como cirujano debo quedarme junto al anestesiólogo y el resto del equipo de la sala de evacúa durante un evento sísmico. ¿Existe una excepción a la regla? Nos dicen, Perú es un país muy sísmico. Como cirujano debo quedarme junto al anestesiólogo y el resto del equipo de la sala de evacúa durante un evento sísmico. ¿Existe una excepción a la regla? Ok, gracias por la pregunta, hermanos de Perú. No, como lo comentamos, nadie sale de la sala de operaciones. Un miembro del equipo quirúrgico se queda con el paciente, un miembro del equipo de anestesiología se queda con el paciente en ese lado, y el resto del personal, médicos, enfermeras, cirujanos, anestesiólogos, se pueden replegar a un área dentro del quirófano, un área que tengan identificada como segura, pero no evacuar. Ahora, la única excepción es que, estén en un hospital. Yo sé de muy pocos hospitales donde tienen la salida directamente al área segura, a la calle, cosa que yo sé de un hospital nada más en México, y sepan que están en un hospital no seguro. Lo más importante de esta plática, si recuerdan, es que si estamos en un hospital seguro, de acuerdo a las normas de construcción y a la reglamentación de construcción sísmica, no hay necesidad de evacuar. Es mucho más riesgo para el personal evacuar. La gente se cae en los pasillos, se tropieza en las escaleras y abandonan el paciente. No, no hay que salir del quirófano. Gracias. Siguiente pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que esa pregunta también es para usted, doctor Torres. Dice, ¿qué pasa si hay un compromiso de la vida del equipo médico por algún trauma originado a causa del sismo y no se alcanza a preservar la vida del paciente? ¿Aún así podría calificarse como homicidio doloso? Incluso si la vida del equipo médico también está comprometida y no hay forma de ayudar y o seguir el procedimiento quirúrgico. Esta, como muchas otras preguntas, son complejas de responder. Cada país tiene sus regulaciones. En México hay una regulación oficial del gobierno donde todos los hospitales tienen que ser estructuras seguras. Si un hospital, un quirófano colapsa, quien tiene la responsabilidad legal es el hospital, la administración del hospital, quienes construyeron el hospital por no tener una institución segura para los médicos. Esto sigue siendo muy complejo. Sabemos que esa cuestión de leyes nos sobrepasa a los médicos, pero ya dentro del quirófano, haciendo un análisis ya más bioético de esta situación, evidentemente, si un miembro del equipo quirúrgico tiene una lesión, que se cae alguna mampara o el equipo de rayos X portátil se mueve y lo lastima, bueno, evidentemente es una prioridad atenderlo, pero siempre vemos varios miembros en el equipo quirúrgico y sin dejar de atender al paciente, atender al colega. Ahora, todo esto en bioética y en estas decisiones se puede complicar más y se pueden poner escenarios cada vez más complejos, suponiendo que solo hay dos médicos, un anestesiólogo y un cirujano, y el anestesiólogo se lastima porque le cae el equipo de anestesia. Bueno, ahí está ante un dilema el cirujano de qué hacer. Probablemente lo mejor que pueda hacer sería sacar los trócares del paciente que está operando, cubrir la herida e ir a atender al médico. Por eso existe la bioética y por eso existen los comités de bioética. Todas estas decisiones hay que tomarlas en algún momento cuando se presentan, pero en los comités de bioética se discuten, bueno, ¿qué se debe hacer? ¿Y qué es la bioética? Es un puente. El libro original donde se habla de la palabra bioética de Van Ness, me parece, no me acuerdo el autor, es precisamente el puente al futuro, el puente de lo que estamos ahorita viviendo al futuro, que son las regulaciones. Y todo esto no está escrito. Yo creo que a pesar de todo lo que podamos decir, hay que tener un alto grado de sensatez y de profesionalismo cuando nos enfrentemos a estos casos. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta es para el doctor Leiva. Y en esta pregunta, ¿se ha determinado la causa de las perforaciones? ¿Podrían ser eventos trombóticos focales?
Mire, ya revisando los reportes de patología y demás, separamos hubo trombosis en algunas piezas. En unas hubo, en la serie, si se fijan, hubo 3 perforaciones en divertículos yeyunales. Esos no estaban asociados a trombosis. Y luego después hablamos con los patólogos para que intencionadamente revisaran el sitio de la pieza, etcétera. Y por eso decimos que puede ser multifactorial, ¿no? Si hubo casos directamente relacionados a trombosis, creemos que hay otros casos que van relacionados al medicamento. De hecho, nosotros, el protocolo de darles los antivirales y el inmunomodulador y demás se fue modificando y fuimos modificando las dosis y casualmente dejamos de tener perforaciones. Entonces, en la segunda oleada que tuvimos en México, la mayoría de estas perforaciones pasaron en la primera oleada que fue el verano pasado. Y ahorita hubo una oleada muy fuerte aquí en Monterrey, teníamos los hospitales al tope en enero. Y casualmente hubo un par de perforaciones únicamente asociadas a trombosis, ya no asociadas o sea, ya fueron de colon, en pacientes con algo de comorbilidades previas. Entonces, creemos que la parte de los medicamentos ayudó, o sea, la modificación de los medicamentos ha ayudado. Bueno, muy bien, doctor Leiva, ¿cómo está? Muchas gracias. Doctor Catime. Ah, No, no está. no está. Bueno, doctor Leiva, entonces sigamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la conducta en las colecistitis gangrenosas en COVID? O sea, los pacientes que manejamos como COVID positivos en el hospital, únicamente nosotros tuvimos la oportunidad, como les decía en la plática, de separar y hicimos un hospital 100% COVID. Entonces, si el paciente llegaba a emergencias y se tenía la sospecha o se tenía confirmatorio que era COVID positivo y el diagnóstico de colecistitis, esos los metíamos a operar en el hospital sin ningún problema. Con el protocolo nosotros en ese momento usábamos el EPP completo, overall, careta, todo, ¿no? Ahorita ya con las modificaciones que ha habido, con el esquema de vacunación completo de casi todos nosotros, al menos en el hospital y nuestras enfermeras y nuestros residentes, el protocolo de EPP lo modificamos y ya entramos con mascarilla N95, con careta, pero ya no nos ponemos el overol blanco que nos poníamos antes, por ejemplo. Pero todos los colecistitis gangrenosas entramos a quirófano sin problema. Para el doctor Catimi tengo la siguiente pregunta. En aquellos pacientes con falla intestinal, en esas instituciones donde no tienen estos tipos de protocolos, ¿se pueden remitir o existe alguna forma de comunicación interhospitalaria para poder que algún paciente llegue a esa estrategia? Buen día, sí, una pregunta muy importante. Realmente todos estos procesos de rehabilitación intestinal y el uso de estas nuevas tecnologías deben ser preferiblemente utilizadas en centros que tengan algún grado de experiencia y tengan la posibilidad de brindarle un manejo tanto multidisciplinario como interdisciplinario. Yo le sugeriría a las personas que tengan pacientes de pronto con el curso de falla intestinal crónica, que utilicen los canales generados a través del sistema de seguridad social de nuestro país para poder tener la capacidad de remitir a estos pacientes precisamente a estos centros que hemos comenzado a tener algún grado de experiencia y tenemos la capacidad de ofrecerle todas las alternativas que tiene, porque como ustedes observaron, definitivamente hemos podido cambiar. O sea, la medicina y la innovación sí ha cambiado la historia y la sobrevida de los pacientes con falla intestinal crónica, pero eso sí, siempre en un contexto y en un marco de centros de atención que sean multidisciplinarios, interdisciplinarios y que tengan la experiencia en el manejo de esta patología. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, doctor Torres, doctor Leiva, doctor Catime y doctora Ordóñez. Muchísimas gracias entonces a todos. Gracias a ustedes por la invitación.
saludo a todos. Muchas gracias por la invitación y igualmente muy cordiales por la oportunidad. Muchas gracias a los doctores García, Juliana Ordóñez, al doctor Armando Torres, al doctor Adolfo Leiva y al doctor Catime por su contribuciones en esta muy importante sesión. Y por supuesto, una vez más, le damos gracias a Takeda por el apoyo de este gran educativo y permitir estos momentos educativos para todos los miembros de la comunidad quirúrgica de América Latina.